Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos acá de nuevo en otra transmisión más de Facebook, de este programa llamado Equilibrarte. Y bueno, pues hoy hay mucha demanda con el tema de esta parte de depresión, ansiedad y estrés, ¿no? O estrés, ansiedad, depresión. Ahorita vamos a hablar de estas vertientes. Hay mucho índice de estrés ahorita, por lo tanto mucho índice de ansiedad y de depresión también, ¿no? Que la depresión ya hemos hablado en otro programa, pero no lo habíamos juntado, no lo habíamos hecho junto con este tema. Vamos a empezar con el tema, vamos a empezar con el tema, ¿por qué van de la mano? ¿Por qué esta parte va de la mano? Y bueno, aquí sobre todo quiero deciros que voy a hacer un taller. Ya había hecho un taller, una clínica antiestrés, antiansiedad y antidepresión. Porque van de la mano las tres. El estrés va de la mano con la ansiedad y la ansiedad va de la mano con la depresión. Muy importante que tengamos claro eso. ¿Que existen otras causas para la depresión? Definitivamente sí. Definitivamente hay otras causas. Como profesional se los digo, existen muchas causas para que se dé la depresión, bastantes causas. No solamente es el estrés o la ansiedad, porque vamos a ver, existe una ansiedad depresiva. Cuando la ansiedad es demasiado fuerte, empieza a generarse una depresión en el individuo, en la persona, pero también es importante que nos demos cuenta que existen otras causas. También hay neurosis depresiva, por ejemplo, y no es lo mismo, ¿no? También hay una depresión distímica, también existe la alexitimia, que no es una depresión tan fuerte, pero a final de cuentas es una depresión. Existe también la neurosis neurasténica. Existen muchas variedades del tema de la depresión, ¿sí? La depresión se puede dar de muchas formas. Ya lo he mencionado en una charla anteriormente. Eh, si quieres aquí en el vídeo, en este momento te pongo el link, te pongo la liga para que puedas entrar a esta página en YouTube, a nuestro canal en YouTube. Que te unas en YouTube, que le des like, por favor, que te unas y que lo puedas compartir a todos aquellos que sufren depresión. Pero en este caso hablaremos específicamente de esta vertiente, de esta corriente. ¿Me explico? Esto es como otro camino para el cual llegar a la depresión, es como una especie de ruta. Y en este momento vamos a hablar de esta ruta, que es el estrés, la ansiedad y la depresión. Ok, primero que nada, y vamos a ir por orden en este momento, vamos a hablar al respecto del estrés. Eh, ¿Qué es el estrés? El estrés es una palabra en inglés que no tiene traducción al español como tal, no existe una traducción al idioma español de la palabra estrés. Pero si nosotros buscamos la forma más acertada de decir estrés eh, o de poderlo definir, se traduce algo así como angustia. Ese es el término que en español podríamos utilizar para definirlo. Pero ahora, vamos a ver, hay personas que se exponen a muchísimo estrés y todos nos estresamos de una manera diferente, algunos parecidos a otra, etcétera. ¿Sí? Hay personas que tienen mejor manejo del estrés, otras personas no tienen ningún manejo del estrés, eh, se les dificulta mucho manejar el estrés a ciertas personas. Hay personas que se estresan demasiado, mucho más que otras, ¿sí? Y hay personas que manejan niveles de estrés y mezclado con niveles de adrenalina, por ejemplo, que la adrenalina es una forma de estrés. La adrenalina se sube, el estrés genera una producción más alta de cortisol o de cortisona, que tanto la cortisona o cortisol como la adrenalina son hormonas que producen las glándulas suprarrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales producen este tipo de hormonas que son de alguna manera factores tóxicos en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando estos neurotransmisores se liberan, o cuando estos transmisores, estas hormonas se liberan, en ese momento se liberan en la sangre y a través de la sangre, bueno, llegan al cerebro
¿sí? Lógicamente, y se procesan en forma de reacciones, ¿sí? Los seres humanos por, ok, los seres humanos por naturaleza, pues tenemos una forma animal de ser, somos animales hasta cierto punto, ¿sí? Tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro límbico y un neocórtex, que si hablamos de estos cerebros estamos hablando de que, y bueno, vamos a ponerla, verán, vamos a utilizar esta gráfica. En esta gráfica, nosotros vamos a observar que en la parte de este cerebro o este tejido que se encuentra aquí, es el cerebro reptiliano. Después viene la parte del cerebro límbico, ¿sí? ¿Ok? Y luego toda esta parte de aquí, que es como una esponja grande, bueno, más o menos, esto es más o menos mientras, después ya lo vemos bien en una gráfica bien, como debe de ser. Pero en esos cerebros se ve la evolución de los seres humanos, ¿sí? Hace miles de años teníamos solamente un cerebro reptiliano, ¿ok? Es un cerebro que es instintivo, ¿ok? Que es donde se procesan las emociones viscerales. Todavía tenemos emociones viscerales. Hay personas que somos más pensantes, otros que son más viscerales, etcétera, etcétera. Y el cerebro límbico, que es un cerebro más emocional, trabaja con emociones, pero no emociones viscerales, sino otro tipo de emociones. Ahí se manejan los recuerdos, las memorias. Y en el neocórtex, que es el tejido más externo, se ve cómo es un tejido que nos habla de la evolución del ser humano. Los seres humanos hemos ido evolucionando durante miles de años, ¿sí? Definitivamente para el cerebro, para el ser humano existen todavía muchos misterios, como la parte del cerebro, como el tema de los genes, de los codones genéticos, de los cromosomas, de los tipos de sangre, porque los tipos de sangre hasta ahorita conocemos 4 y con sus subtipos, y definitivamente hay muchas interrogantes todavía. Incluso en genética se dice que nosotros tenemos el gen de Dios, el gen divino, que no se ha encontrado en ninguna otra especie animal, ¿ok? Si es que hay muchísimos misterios ahí, pero bueno, a lo que voy con este tema de lo que estamos hablando, efectivamente, es que los seres humanos tenemos una reacción ante este tipo de situaciones estresantes. Nosotros nos hemos estresado toda la vida. Cuando éramos primitivos, pues nos estresábamos porque nos teníamos que defender del exterior, nos teníamos que defender también pues de los animales salvajes, teníamos que correr para cazar un animal salvaje y matarlo para poder comer, etcétera, etcétera. Entonces, conforme fue avanzando la evolución, bueno, pues estos rasgos de que los seres humanos somos seres reactivos, somos seres que reaccionamos ante el estrés, ante la adrenalina, ante la cortisona, pues entonces manejamos ciertos grados de estrés. Incluso podríamos decir que las personas que se dedican a ser líderes, ¿verdad? Los líderes manejan muchísimo estrés. Las personas que se dedican a liderar empresas, a manejar personal, se exponen a mucho estrés. De hecho, tengo un taller que siempre imparto a las empresas, también soy coach empresarial. Les ayudo mucho a trabajar todo lo que es el tema del estrés, ¿ok? Porque efectivamente se someten a muchísimo estrés. Las personas, por ejemplo, que también tienen ciertos desórdenes mentales, que probablemente no son líderes de empresas, pero siempre están pensando un montón de cosas difíciles, pues lógicamente este tipo de personas también sufren bastante estrés. Y quienes viven en atmósferas de muchos pleitos, de muchos problemas, discusiones, preocupaciones, riesgos, problemas económicos, todo ese tipo de situaciones que se van generando eh, en la vida cotidiana generan muchísimo estrés. El tráfico genera estrés, las luces brillantes también generan estrés, aunque no nos demos cuenta, las luces brillantes generan estrés. Ciertas hormonas con las que los pescados o el pollo, por ejemplo, el cerdo, las vacas, están inyectados también generan estrés. Incluso podemos decir que los alimentos, vamos a ver, los alimentos que crecieron en medios estresantes también vienen a estresarnos a nosotros. Por ejemplo, si las vacas fueron, que las vacas que consumimos o las aves o los cerdos que consumimos murieron con estrés, definitivamente nosotros nos estamos comiendo esa información en cuestión al estrés. ¿Ok? Existen otros factores estresantes también de los alimentos, ahorita ya que estamos hablando de los alimentos, por ejemplo, los alimentos fritos,
Todo lo que es frito, todo lo que es empanizado, todo lo que es el pan desnaturalizado, que lo conocemos como pan blanco, ¿verdad? Ese pan que muchas veces nosotros lo comemos y se queda pegado en el paladar, ¿verdad? Ese tipo de alimentos nos estresan porque se quedan pegados en el colon. El colon y el estómago trabajan a marchas forzadas con alimentos chatarras, con alimentos fritos, con alimentos que vienen cocinados con grasas poliinsaturadas. Y eso también nos estresa a nosotros. Una persona entonces que está inflamada el estómago, una persona que está constipada del intestino, de los intestinos, del estómago, es una persona ya estresada o que tiene algún tipo de irritación en el tracto digestivo, ya es una persona que está estresada. Entonces, ¿a qué nos referimos entonces con una situación estresante? Tú observa todos los factores que te estoy diciendo. Decíamos alimentación, problemas, discusiones, temas de dinero, temas con la pareja, temas con los hijos, temas con el trabajo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones son situaciones estresantes. Y si aún así, además de esto que estoy diciendo del estrés, si aún así nosotros todavía encima nos atrevemos a llegar a la casa, encender la TV y poner algún programa estresante, de intriga, pleitos, peleas, como esos reality shows que de verdad son una burla para el público, que de verdad no deberían permitir, simplemente por ética y por cultura, no se deberían de permitir ese tipo de programas que son verdaderamente nefastos, que solamente expresan todavía más la forma primitiva en la que los seres humanos nos comportamos muchas veces y que entonces no estamos utilizando pues este grado de evolución de haber desarrollado ya un neocórtex, o sea, un tejido cerebral pensante con más capacidad de conexión neuronal, que eso se llama sinapsis. Entonces, si nosotros de alguna manera estamos limitados en ese aspecto de saber que estamos llegando a la casa todavía después del estrés del tráfico, del trabajo, de los problemas del día a día, de una mala alimentación, probablemente tomé mucho café y el ácido del café también me está lastimando el estómago, traigo una acidez, traigo una gastritis horrible, porque las personas con estrés generan gastritis, generan ansiedad, generan hipertensión arterial, por ejemplo, también son un tipo de enfermedades muy estresantes, ¿no? Que se generan por estrés, y el estrés en sí es degenerativo, ¿ok? Entonces, si me pongo todavía a jugar el juego de ordenador, el juego de videojuego, que es estresante, que todavía estoy peleando con los enemigos del videojuego, o que estoy discutiendo con las personas, entonces me estoy estresando demasiado. Las personas preguntan, así como nos dice Vicky Coronita, dice, Santi, yo tengo mucha angustia. Bueno, si nosotros llevamos un ritmo de vida bastante estresante, hay dos cosas que debemos de hacer. La primera es, si no nos queda bien el estrés, simple y sencillamente comprender lo que estoy diciendo en este momento, lo que eso estoy compartiendo, para bajar los niveles de estrés y llevar una vida tranquila, llevar una vida bastante tranquila. Y si no me puedo dejar de exponer al estrés, entonces desarrollar técnicas para saber manejar el estrés. ¿Por qué? Porque si yo no sé manejar el estrés y no dejo de verlo como estrés, entonces el estrés me va a controlar a mí. El estrés va a generar estragos en mi cuerpo, definitivamente. ¿Sí? También la caída del cabello es un símbolo de estrés. Hay personas, por ejemplo, que se contracturan del cuello, que se contracturan de la espalda, que se contracturan de la espalda lumbar, efectivamente, porque se exponen a demasiado estrés. ¿Ok? Bien, vamos a explicar otro proceso neuroquímico en este momento. Vale. Dirigido sobre todo a las personas que tienen el problema de la parálisis facial, o las personas que tienen el problema de la embolia, ¿verdad? Tienen un infarto cerebral, o ese tipo de cosas, muchas veces es por la acumulación de estrés. O esas personas que tienen un problema de cervicalgia, ¿sí? La cervicalgia es cuando se contractura la parte del cuello, ¿sí? Toda esta parte del cuello se contractura. Esta contractura se pasa a los nervios faciales, a los nervios craneales, y la persona detecta efectivamente que puede amanecer muchas veces con la cara rígida, con la cara
la cara apretada por mucho estrés, ¿sí? Si le queda la cara apretada, no puede esta persona conciliar el sueño, no puede descansar por tanto estrés. Muchas veces, de tanto estrés que tenés, te lo puedes llevar al estado Z de conciencia, que es el estado de los sueños. Y si tú estás en el estado Z de conciencia y no tenés descanso, no alcanzas el estado delta, que es el estado del sueño profundo, que debemos alcanzar el estado delta del sueño para poder tener verdaderamente un sueño reparador. En ese momento entonces, cuando la persona del estado de vigilia, que es el beta, pasa al alfa, que es el ni dormido ni despierto, se va al estado zeta de conciencia donde se construyen los sueños. Esa persona en los sueños entonces puede empezar a soñar cosas de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor va a soñar con los pleitos con su esposa, con su jefe, o va a soñar con el miedo que le tiene a ciertas situaciones, o va a soñar con las cosas del colegio que no ha arreglado, o temas de dinero, lo que sea. Esa persona se va a llevar al sueño este tipo de preocupaciones y por lo tanto ese tipo de sueños lo que va a provocar es que no toque el estado delta de conciencia, ¿sí? Aquí voy a ponerles un gráfico después en el vídeo de YouTube, pero cuando nosotros no pasamos al estado delta de conciencia, no alcanzamos un sueño reparador y profundo. Si no existe un sueño reparador o profundo, lo que va a suceder es que al otro día, cuando vos despertás, no descansaste. Y si no descansaste, entonces no tenés la fuerza suficiente para contrarrestar el día a día, para contrarrestar el diario vivir. Entonces, si vos no tenés la fuerza para contrarrestar el día a día, el diario vivir, lógicamente vas a acumular más estrés, vas a acumular más tensión en los nervios, en la cara, vas a acumular muchísimo más. Y eso va a generar que con el tiempo se te hagan contracturas, los nervios se contracturan, los nervios de estar lisos comienzan a curvearse, a arquearse, ¿sí? Y de esa manera se inflaman, existe una inflamación, ¿ok? Si existe inflamación de los nervios, entonces esa inflamación de los nervios comienza a afectar un lado de la cara, el cuello, comienza a afectar la memoria, comienza a afectar un montón de cosas. Todo porque el estrés está acumulándose demasiado. Hay personas, por ejemplo, que están todo el día en el ordenador, todo el día están en el ordenador, y entonces están escribiendo y se mantienen en una postura donde los hombres están encogidos. También hay que poner una imagen de esto, por favor, donde los hombres están encogidos y están en una muy mala postura. Las malas posturas también generan demasiado estrés. Y la gran mayoría de las personas tienen malas posturas o tenemos malas posturas. Nos sentamos con las piernas cruzadas, nos sentamos con la columna chueca, nos sentamos con un medio culo de fuera de la silla y que eso nos afecta bastante porque se curvea la espalda y se puede girar el coxis. Que si el coxis se gira, pues te puede dar una escoliosis o como se le dice vulgarmente, pues te puede salir una joroba, ¿ok? Cargamos cosas pesadas, por ejemplo, las mujeres a veces se cargan un bolsón del lado izquierdo o del lado derecho, depende de dónde se lo carguen, ¿verdad? Se cargan un bolsón con 1000 cosas, que no sé para qué, pero bueno, se respeta, claro está, ¿sí? Pero se cargan un bolsón tremendo y entonces ese bolsón empieza a generar una caída del hombro, empieza a generar una descolocación de la clavícula, una tensión en la cara, una tensión, ¿sí? O las personas que están en el ordenador están con el mouse, con el ratoncito, están todo el día así, ¿verdad? Y entonces están ahí, mucho estrés, bastante estrés, demasiado estrés, no existe un momento de descanso, ¿ok? Entonces, observa todos los factores estresantes que existen, incluyendo la falta de sueño, y lógicamente el estrés, y ahí vamos a otro punto importante, un punto profundo, lógicamente el estrés tiene sus consecuencias. Como decíamos, el estrés tiene consecuencias físicas, como lo que estoy diciendo, ¿verdad? La descolocación de los huesos, la inflamación de los nervios craneales y faciales, la cervicalgia, la lumbalgia, etcétera. Muchas cosas, la rigidez, el bruxismo, que el bruxismo decíamos que es cuando aprietas los dientes demasiado y amaneces así mal, no descansas igual, etcétera, etcétera. Entonces, al proceso bioquímico que te estoy diciendo es que la persona ya que está muy estresada, en ese momento, en el centro del cerebro, en el hipocampo, ya no se segrega de la misma manera
la producción normal de endorfinas, que la endorfina o de dopaminas, ¿verdad? O de melatonina, ¿verdad? Que son las hormonas. La endorfina es la hormona del placer. La melatonina es la hormona del sueño, de un sueño profundo, rico y reparador. La dopamina, la hormona para estar tranquilos, para estar relajados. ¿De acuerdo? Y la serotonina, una hormona que tiene varias funciones. Todas tienen varias funciones, pero estoy diciendo la función más, más prominente, ¿no? Y la serotonina, que es la hormona para estar concentrados. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando existe este tema del estrés y la persona ya se estresó demasiado, ya no hay producción de endorfina, serotonina, melatonina y dopamina. Por lo tanto, ya la persona se vuelve mucho más irritable y entonces está propensa a otro tipo de situaciones. Esto es a nivel neuroquímico, pero a nivel emocional, entonces decimos que cuando hablamos del tema del estrés, el estrés, decíamos, tiene una consecuencia o tiene consecuencias. Y una de estas consecuencias o secuelas se llama ansiedad. La ansiedad, así como lo escuchamos en este momento, es la secuela del estrés. La ansiedad es un estrés acumulado, no sacado, no liberado, y que eso nos provoca, como le decíamos, angustia. ¿Ok? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo, en otras palabras, es miedo. El psicólogo Albert Ellis lo explica mucho mejor, pero lo hablo de una manera más digerible para que lo entendamos todos. Cuando hablamos de la parte de la ansiedad en sí, o la palabra ansiedad en sí, es miedo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona cuando está expuesta al estrés, que el estrés puede generar un trauma en la persona, y el trauma es un miedo. El trauma es un miedo que se queda arraigado en el inconsciente o en el subconsciente, y que hay muchos tipos de traumas también. Entonces ese trauma genera esa ansiedad. Y entonces al tener ese trauma o al tener esa secuela del estrés o ese estrés acumulado, estamos hablando de que la persona puede desarrollar esta ansiedad. La ansiedad también reacciona en nuestro cuerpo como una especie de como una especie de vacío. La ansiedad también se puede tomar o se puede ver representada como un vacío emocional. Un vacío emocional que muchas veces nosotros no sabemos que queremos llenar inconscientemente. Puede ser la ansiedad, puede llenarse con comida, puede llenarse con alcohol, puede querer llenarse con cigarrillo, con drogas, con sexo, con compras compulsivas, con una manera de estar ¿cómo decirlo?, de tener, de acumulación. También la acumulación es una manera de darnos cuenta que se está acumulando ansiedad. Las personas que acumulan, por ejemplo, incluso puede haber un desorden obsesivo compulsivo, ¿verdad? Que es otro tipo de trastorno. También para llenar los huecos de ansiedad, pues muchas personas tienen explosiones de ira, que ahí ya nos vamos a la parte más profunda. Entonces, una pregunta importante, así como decíamos nosotros que tenemos que darnos cuenta del tema del estrés, qué nos está estresando y qué tanto nosotros sabemos manejar el estrés y qué tanto no sabemos manejar el estrés, que el estrés nos rebasa demasiado o que el estrés sí que nos da un empoderamiento y todo, pero nos deja bastante rígidos, bastante estresados, bastante tensos, vaya, ¿sí? De la misma manera la ansiedad, como decíamos, se interpreta como miedo, se interpreta como huecos de ansiedad, ¿sí? Y la comida, curiosamente la comida, tiene ese tipo de connotaciones en relación a la ansiedad, que puede llenar esos huecos de alguna manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Las personas, por ejemplo, que comen demasiado pan, que comen demasiado azúcar, que comen demasiado dulce, postres, almidones, ese tipo de cosas, son personas que de alguna manera están tratando de llenar un hueco de ansiedad que está relacionado con la falta de afecto, con la falta de amor, con la falta de contención, con la falta de abrazo, con la falta como dicen acá, de apapacho, de decir, anda, ven que te abrazo, ven que no pasa nada, que... ¿Sí? Ese es uno de los huecos que la ansiedad provoca, ¿me explico? Que es muy común. Entonces, la ansiedad también, en algunos momentos, el individuo puede darse cuenta, ¿verdad? Puede darse cuenta
que está tratando de llenar esos huecos de ansiedad de maneras equivocadas, que al final le vienen que en el tema de la ansiedad, muchas personas tienden a llenar sus huecos de ansiedad, pues como decíamos, con muchos otros factores externos, pero la pregunta importante acá en este tema de la ansiedad es que realmente nosotros podríamos llenar, y eso es una pregunta para todos, realmente podríamos llenar los huecos de ansiedad con comida, con todo lo que he mencionado, con alcohol, con drogas, con sexo. Definitivamente no, los huecos emocionales, o con dinero, también que hay gente que quiere llenarlos con dinero, con compras compulsivas, definitivamente no se pueden llenar, los huecos no se pueden llenar con todo este tipo de cosas externas, porque definitivamente es un tema que es puramente o enteramente emocional, que se debe de trabajar de manera emocional, ¿ok? Entonces, esta parte de la ansiedad, decíamos que la ansiedad definitivamente es una secuela del estrés, ¿ok? Estos factores estresantes que se encuentran alrededor provoca que se acumule ansiedad. Si la ansiedad se acumula, que ahora vamos a esta parte final, si la ansiedad se acumula bastante, esto nos conlleva entonces a la parte de la depresión, y ahí es cuando surge una ansiedad depresiva. Cuando surge una ansiedad depresiva, eh, es cuando, bueno, lógicamente, como lo dice el nombre, pues viene la depresión. Que ya en la depresión nosotros podemos encontrar que la depresión es una enfermedad donde la persona tiene una queja constante, se queja de todo lo ve negativo, todo lo ve gris, empieza a haber problemas ya alimenticios, o comen mucho o comen poco, o duermen mucho o duermen poco, por los procesos neuroquímicos que acabo de explicar hace unos momentos, y que eso lógicamente, bueno, genera en la persona pues otro tipo de cosas, otro tipo de condicionamientos ya. Para la persona se vuelve alexitímica, empiezan con alexitimia, que es ya poca expresión de las emociones, ya no existe una expresión de las emociones, ya no existe algo que bueno, que puedan manifestar alegría o que se puedan reír, les viene el llanto constante, se pueden a llorar constantemente. Son personas que ya tienen, como decíamos, pues trastornos del sueño, como decíamos, duermen mucho o poco y que no descansan al dormir. También, incluso en esta etapa depresiva, en la etapa depresiva más fuerte, pues los ataques de ansiedad, porque es lo que decíamos, la ansiedad depresiva, los ataques de ansiedad ya son demasiado profundos, tan profundos que la persona siente como una especie de opresión en el pecho. Siente opresión en el pecho, siente como si le pisaran el pecho, ¿ok? Puede tener boca seca, puede tener ojos hundidos, puede tener ya una expresión bastante dura, bastante difícil ahí en su cara, en su rostro, puede aislarse, puede también empezar a dejar de mirar su persona, ya no se arreglan, no se peinan, no se afeitan, no se bañan, no se lavan los dientes, etcétera. O sea, ya es como una especie de autoabandono. Ya la persona que está deprimida pues entra en un autoabandono tremendo, ¿no? Un autoabandono. Incluso, bueno, pues tienen formas de victimizarse, ¿no? Caen mucho en victimismo. Ya son personas que se quedan ahí atoradas en esa emoción y que no, que eso les impide, lógicamente, pues llevar una vida normal, ¿no? Y bueno, después de ahí, pues muchas personas lo que hacen es recurrir, ¿no? Se recurre a una ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿sí? La mayoría de las veces psiquiátrica, que es cuando, pues el psiquiatra va a mandar medicamentos como por ejemplo el clonazepam, el diazepam, el tegretol, ese tipo de medicamentos que, bueno, que sirven para contrarrestar estas emociones que son depresivas, ¿no? Antidepresivos, lo que conocemos como antidepresivos. El único problema con los antidepresivos es que muchas de las veces llegan a generar adicción, porque no se pueden dejar, tampoco se pueden dejar de una manera brusca. Si estás tomando en este momento antidepresivos, yo te aconsejo que lo mejor que puedes hacer es trabajar, sí, lógicamente con el psiquiatra. El psiquiatra debe de darte
una asesoría del manejo de los fármacos que estás llevando, pero también se necesita una terapia psicológica porque la persona, a menos que tenga un problema crónico, la persona no puede depender del medicamento, no puedes depender del medicamento o no todo está en el medicamento. Un psiquiatra bueno, un psiquiatra honesto, te lo va a decir, te va a decir, necesitas un tratamiento psicológico más allá de un tratamiento farmacológico o psiquiátrico para que puedas dejar el medicamento, porque los seres humanos nacimos sin medicamento. No podemos estar dependiendo del medicamento todo el tiempo y por esa razón entonces es importante que nos demos la oportunidad de tomar una terapia psicológica para que esta terapia psicológica nos ayude a poder ir más allá de todo este tipo de problemas de ansiedad, de estrés, ¿no? Se necesita trabajar tres cosas principalmente. Si estás deprimido o deprimida, lo primero que se debe de hacer es trabajar en una terapia para combatir la depresión y bueno, se lleva todo un proceso que acá un servidor te lo puedo dar para que puedas tú tener o empezar a trabajar en esta depresión y salir de la depresión. Después de eso, bueno, mirar las causas que están generando los temas de ansiedad o las ansiedades, que muchas veces este tipo de ansiedades pueden ser incluso ansiedades ocultas, cosas que no se ven a simple vista. ¿Ok? Que bueno, que para eso está la ayuda profesional, un profesional te lo puede decir, un profesional te lo puedo decir, te puedo ayudar en eso. Y bueno, también una terapia del manejo del estrés, porque si no existe un manejo del estrés correcto, pues entonces la persona lógicamente pues vuelve a lo mismo, vuelve a caer en este tipo de problema, vuelve a caer en este tipo de enfermedad y eso lógicamente, bueno, pues afecta muchísimo en la salud y como decíamos, bueno, todo lo que va afectando y degenerando el tema simple del estrés, ¿no? Todo empieza por el estrés. Así es que se los comparto en este momento muy importante. Busquemos no estresarnos demasiado, podemos prevenir este tipo de problemas o enfermedades. Si nos damos cuenta que a pesar de que buscamos no estresarnos demasiado, nos estamos estresando y ya tenemos altos grados de estrés o altos grados de ansiedad, para no llegar a una depresión, lo que te aconsejo lógicamente es tomar una terapia. Tómate una terapia que te ayude a evitar llegar hasta la parte de la depresión, porque si estás en la parte de la depresión, la medicación, eso lógicamente pues afecta bastante, afecta incluso en la autoestima, afecta en otras cosas, en otras áreas de la vida. Así es que es importante que se tomen siempre precauciones. No hay mejor medicina que la medicina preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Prevenir algo más grave siempre, ¿ok? Bueno, pues espero sus comentarios al respecto del tema. Mándenos un inbox. Si alguien tiene necesidad de una terapia, mándenos un mensajito. Métanse al canal de YouTube, agréguenos, mándenos su solicitud aquí al Facebook, que nosotros les estaremos mandando los talleres. Tenemos un taller pendiente de taller anti-ansiedad, antiestrés, antidepresión, que vamos a estar manejando. Ya por acá les vamos a dar la fecha para que sepan y puedan invitar. Lo vamos a manejar con promoción los primeros días para que puedan invitar a la lección. Gracias. Angélica C. Lara, un saludo. Amón López Grijalva, a Vicky Coronita. Blanca Estela dice, pero ¿cómo dejar de estresarnos? Bueno, Blanca Estela, no sé si escuchaste hace ratito que, bueno, que aquí impartimos algunos talleres con técnicas para no estresarse. Y bueno, mencioné muchos aspectos también que podés cuidar para no estresarte. Eso es un tema increíble. Felicidades, Santiago, por favor, público querido. Atiéndanse, preven. Gracias, rodéate de salud de nuestra amiga Monse. Un abrazo muy, muy caluroso a nuestra amiga. Gracias, gracias. Bueno, pues si no hay más nada, les agradecemos mucho y que tengan